Muy buenas noches, bienvenidos a Prueba de Fuego. Nosotros nos encontramos aquí en el marco de la realización de Perumín, la cumbre minera más importante de nuestro país, cuyo invitado especial es el expresidente Mauricio Macri. Mauricio Macri tiene una historia tremenda, una historia familiar riquísima que la comparte a través de un último libro que desde ya les recomiendo leer, pero además tiene experiencia en liderazgo en el sector privado y en el sector público. El día de hoy ha conversado sobre ello, ha tenido una charla magnífica frente al auditorio, pero está con nosotros aquí en RPP para esta entrevista en exclusiva. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mávila, por invitarme. Acá estamos. Bueno, queríamos hablar un poco de la revolución que usted plantea en la introducción justamente de este libro, que dice, a partir de los años 90 el mundo empezó a cambiar. Y hoy está cambiando cada vez más rápido. En el Perú estamos viviendo un momento realmente de escepticismo y de pesimismo debido a nuestro problema político permanente, cambio de presidentes, falta de predictibilidad. Aún cuando nos reconocemos como un país rico y con muchos valores, nos preocupa qué es lo que venga en el futuro. Sobre todo que el joven haya perdido confianza en el sistema democrático. ¿Por qué la democracia es, a pesar de sus falencias en este mundo polarizado, la mejor alternativa? Porque es la que nos garantiza la libertad. Yo también reconozco, como decía Churchill, que está llena de falencias la democracia, llena de pérdida de energía, pero la alternativa es creer que un iluminado va a mantener el equilibrio en el ejercicio del poder durante mucho tiempo. Y la historia de la humanidad te muestra que eso no sucede, que el ser humano al cabo de un tiempo se empieza a endiosar y se empieza a creer que no se le aplican las reglas que se le aplican al resto y termina cercenando la libertad de todos. Entonces creo que el desafío es mejorar nuestra calidad democrática, mejorar la calidad de nuestras instituciones. ¿Y cómo se hace eso? Y convocando y preparando a los dirigentes para ejercer la tarea pública. No se puede desertar de la tarea pública. Lo que pasa hoy en día, que con las redes sociales se han puesto tan violentas que ahuyenta el tipo empático de la presencia en los cargos de servicio público. Y hay que tratar de convivir de una forma más civilizada en la comunicación y formar jóvenes ya de edad temprana con la vocación de servir por un tiempo. Tampoco, la ideal es un sistema en el cual la gente entra al servicio público, adquiere una capacitación, una responsabilidad superior tal vez en menos tiempo que en el sector privado, va al sector privado y revierte esa experiencia y tal vez vuelve en una segunda etapa otra vez 20 años después, pero no que está toda su vida en el sector público y el otro toda su vida en el sector privado. Mejor es que haya una rotación que haga que aquel que está en lo público entienda que atenderte el teléfono, Mávila, es mi tarea, es mi responsabilidad, no es que te haga un favor. ¿Viste esa cosa que el funcionario dice, te hago el favor de atenderte? No, viejo, vos sos un servidor público, te pago un sueldo para que me resuelvas en tiempo y forma los temas, que los permisos para que yo pueda invertir y darle trabajo a otros peruanos me los des rápido, ¿no? Entonces creo que eso se logra también en esa rotación, en esos vasos comunicantes del sector público y del sector privado. Ese es un tema súper interesante, porque usted ha tenido la fortuna de estar en los dos lados. Estuvo en el sector privado y en el sector público. ¿Cómo deben cooperar ambos lados para que esto funcione de manera orgánica y eficiente? Porque acaba de decir algo muy cierto. El que va a invertir no puede estar sometido, digamos, a una burocracia que eterniza los plazos para una licencia. Porque en ese tiempo, mientras el burócrata sigue pasando papel y tras papel, esa persona lo que quiere es generar que ese dinero que tiene ahí empiece a crecer. Los empresarios se quejan mucho en el Perú del tamaño del Estado o de los tiempos del Estado. En todas partes. Bueno, pero tras su experiencia, ¿cuál debería ser el tamaño exacto del Estado? Lo más chico posible y usando inteligencia, no músculo. El Estado es más fácil controlar que hacer. Yo es más fácil que vea si vos construís la ruta en tiempo y forma y después cobrás el peaje que yo tener que construir la ruta. Es más fácil controlar que la carne se faene como corresponde que el municipio tenga un frigorífico propio. Entonces son cosas que es muy elemental. Controlar es más fácil que hacer. Y la tecnología de hoy te permite tener un nivel de información enorme. Entonces, con la tecnología y teniendo claro cuál es el rol, el Estado tiene que funcionar y además aquel que está en el Estado, si entendemos este tema que hoy yo, mañana vos tenés que disfrutar
desde el lugar en que estás, de ser un facilitador, no una traba. Porque mañana va a venir el otro y te va a facilitar a vos. Ahora, cuando uno ve el Estado como en términos de conquista, yo llegué al Estado, ahora es mi conquista, yo desde acá me voy a enriquecer poniendo trabas. Bueno, ahí es donde el sistema no funciona. Entonces creo que hay un cambio de mentalidad, donde los jóvenes tienen que ver el Estado como una oportunidad de capacitación, de servicio público, para después terminar su desarrollo final en el sector privado. Y o al revés, tuve un exitoso ejercicio en el sector privado, quiero el Estado ayudar, a permitir, a hacer política para construir mejores reglas, mejores oportunidades. Y creo que se puede. Estados Unidos es la democracia más exitosa. Vos ves que la mayoría de la gente que hace política lo hace por una parte de su vida, no en forma permanente. ¿En estos tiempos también diría lo mismo? En estos tiempos con más énfasis, porque hoy, insisto, la violencia de las redes sociales está expulsando la gente valiosa del sistema político. Y eso es algo muy grave. Tenemos que lograr encontrar un equilibrio, que información no sea agresión. ¿Cuál es la opinión que tiene del gobierno de Donald Trump? Bueno, él tiene un estilo que desafía todo el status quo, ¿no? Él es un tipo de liderazgo que genera desde el conflicto una nueva solución, que es parte de esta forma que tenemos que lograr matizar para que más gente se quiera involucrar en la actividad pública. Hay otros dos enemigos de la democracia, finalmente, y de la eficiencia de un sistema que conduzca al desarrollo: la corrupción y el populismo. ¿Cómo los enfrentamos? Están hermanados, ¿no? El populismo es corrupto. Lo enfrentamos potenciando el mensaje, la narrativa de que lo que nos hace felices es el desarrollo personal, no lo que nos quiere regalar un populista. Tenemos que lograr que cada peruano diga: no me regales nada, no quiero que me regales el pescado, quiero que me enseñes a pescar. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque el regalo es como una subestimación, ¿no? El regalarte es como decirte: vos no sos capaz de. Y la gente quiere ser capaz de, quiere sentirse útil, quiere sentirse parte. Entonces creo que hay que combatir el populismo desde ese lugar, porque el populismo avanza en base a predicar el resentimiento. Aquel que no tiene, le decís no tenés porque aquel tiene mucho, y le dice: yo le voy a sacar a ese y te voy a dar a vos, y lo que termina haciendo es empobreciendo a todo el mundo. Donde ha llegado el populismo, donde se ha desarrollado el populismo, en la Argentina es el peor ejemplo. Quinto país más rico del mundo, hoy no estamos en los 50. ¿Por culpa del populismo? Absolutamente. ¿Y de la corrupción? Y bueno, el populismo trae corrupción, pero el populismo quiere llevarse para ellos mismos. Ellos ven el Estado como un botín. Entonces reparten una parte y se quedan con otra. Y como vos dijiste en la conferencia, despilfarran. Lo peor es que despilfarran, porque el populismo no es lo más grave. La corrupción es gravísima, pero lo más grave que eso es que para robarse 10, tiran 100, porque no tienen ningún criterio en dónde asignar los recursos. Y nos dejan sin futuro, porque el populismo te dice: yo te garantizo un mejor presente, dame todo el poder. No tengamos Congreso, no tengamos justicia. Hoy, por ejemplo, me viene un tema particular que se discute en Perú, que es el octavo retiro, que ya se autorizó por el Congreso y el Gobierno, de los fondos de pensiones que hay en el sistema privado. El octavo retiro. 8 retiros. Eso es y un claro, desastre. Y claro, la justificación es: bueno, es mi dinero y yo puedo hacer con esto lo que me plazca en el momento que me plazca. Pero no estamos viendo que... El futuro. El futuro. Y que además la ciencia va a permitir que los hombres vivan mucho más. Y por lo tanto luego vamos a tener una población envejecida y empobrecida. ¿Cómo manejar ese discurso de que es mi plata y yo me la es terrible, uso es terrible. y me la Lo que banco me acabas de como contar quiera? no sabía que había pasado eso. No, porque es terrible, porque además el político no populista se empieza a sentir disminuido frente al populista que promete esto. Entonces, la octava, capaz que todos los que no son populistas dijeron: nosotros votamos esto porque no ser los únicos que no regalamos algo, ¿no? Es gravísimo. Por eso le digo que el sector privado tiene un rol crucial, la sociedad civil un rol crucial en entender que tenemos que tener ahorro, tenemos que tener futuro, que no se puede vivir el cuento vivamos el presente, que uno siempre le decía a las jóvenes cuando quería seducirlas. Tiene un límite, porque si consumimos todos nuestros ahorros, todas nuestras capacidades hoy, el día que nuestras energías menguan, y
¿cómo haces para vivir? ¿No? O sea, cuando llegue ese momento, con esos 8 retiros, la gente lo va a sentir. La jubilación no le va a alcanzar. La justificación para el primero y para el segundo fue la pandemia. Correcto. Ahí empezó. En Chile se hicieron 3. En Perú ya vamos 8. Yo no sabía esto. Esto es gravísimo. Sí, 8 retiros. Esto es totalmente contrario al majestuoso equilibrio que tiene en el Banco Central. Porque esto es otra forma de desequilibrio a futuro tremenda. Bueno, creo que deberían hacer todos una campaña de comunicación alrededor de que estamos hipotecando el futuro de nuestros padres. Yo le mencionaba la figura de Julio Velarde como un ejemplo de marca personal. Julio Velarde es desde hace ya varios años presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Es el que mantiene... ¿Cuántos años que está? Hombre, creo que me voy a equivocar si hago un cálculo en este momento, pero se ha convertido en una marca. Su nombre está asociado a estabilidad, a control de la inflación, a previsibilidad, a confianza. Mientras esté Velarde ahí, la gente siente que el banco será bien manejado y que la inflación estará controlada. El rol del ministro de Economía, ¿cuál debe ser? El de tratar de, conviviendo con la estabilidad monetaria, hacer una correcta administración de los recursos de acuerdo a las instrucciones del presidente. Tratar de ver qué sectores, qué regulaciones hay que generar para acelerar el desarrollo. Esa es la tarea. ¿Y un ministro le puede decir no al presidente? Un buen ministro tiene que decirle que no, sin duda. O sea, y un buen presidente se rodea de gente que tenga la fortaleza, la independencia de saber decir que no. Si no, no es un buen presidente. Si no tiene un pelele, como le decimos, ¿no? Que dice a todo que sí, ese no es un buen ministro. Estoy pensando en el futuro de las elecciones. El próximo año Perú elige nuevo Congreso, con 2 cámaras además, porque dejamos de ser unicameral, vamos a senadores y diputados, y elegimos presidente. Tenemos casi 40 partidos inscritos en el partidor. Eso va a ser muy difícil para el ciudadano. Entonces, la recomendación para el elector, usted dijo algo que me parece fundamental, el valor de los equipos. Es decir, no poner la lupa o el reflector únicamente en el que aparece como líder, sino además reclamarle al líder de pronto, me refiero en este caso al candidato, que traiga con él un buen equipo. ¿Vale? Sin equipo no existe liderazgo. Y no existe liderazgo sin experiencia previa. Entonces los peruanos tienen que, antes de votar, decir qué hizo esta persona. Ya eligieron un maestro de escuela que bajó a caballo y fue presidente, y no le fue bien. Yo confío en que el peruano promedio va a decir la próxima vez, bueno, a ver, ¿qué administró este señor? ¿Dónde trabajó antes? Claro, pero ¿cuánta gente conduzco? Esa elección fue un poco en rebeldía por el escepticismo que decía. Es decir, claro, la democracia no me ha funcionado, no me ha solucionado el problema, por lo tanto, cualquiera que entre, de pronto puede ser mejor que todos estos que tenemos aquí. Bueno, pero esa es una forma autodestructiva de pensar. Hay que volver a remover y mirar en el bolillero qué gente tiene una historia. Porque no se puede llegar a presidente sin haber conducido ningún tipo de grupo humano. Digo, es como clave, ¿no? Un presidente tiene que saber conducir, tiene que saber distinguir cuál es un buen recurso humano para ser ministro y cuál no. No puede llegar un presidente que no hizo nada, con lo cual no conoce a nadie y a quién convoca, ¿no? Es poner tu futuro en manos de algo muy improvisado, muy. Y la improvisación usted la descarta de plano, por lo que he leído. Es lo peor que puede pasar, ¿no? También leía mucho sobre cómo a partir de su gobierno se podía pensar en una democracia mucho más organizada en torno a pocos partidos políticos, es decir, la capacidad de conceder, de aceptar, de dialogar con alguien que parece rival, pero que de pronto puede tener elementos en común para evitar esta dispersión que, le digo, nos va a volver locos a todos los peruanos el próximo año. La fragmentación es un problema. No suma que la multiplicidad de candidatos, porque después lo que pasa, que lo vimos en Perú, llega un presidente sin ninguna representación en el Congreso. Con lo cual se le hace ingobernable la situación. Por las buenas razones o las malas razones, terminan mal. O sea, la realidad es que uno tiene que llegar acompañado de un equipo que también
convoque gente que esté dispuesta a ir al Congreso, gente que sea capaz de ir al Ejecutivo, gente que tenga diálogo con la fuerza de la producción. Si no, no hay manera de conducir. Es muy grande un país, es una responsabilidad maravillosamente grande. Yo sé que tiene el tiempo recortado, la agenda apretada, pero tengo dos preguntas. La independencia de la justicia, la independencia de los poderes, la autonomía de las instituciones y la libertad de prensa. ¿Cuáles serían sus reflexiones sobre esos elementos como parte de un sistema democrático que a veces no le gusta a quien está en el gobierno? A veces no le gusta porque la prensa es incómoda, la justicia reclamona. Es su rol. ¿Correcto? Sí. La transparencia exige que yo esté permanentemente rindiendo cuentas, pero vamos, sin esos elementos no hay democracia tampoco. Absolutamente. Ya lo contestaste vos, la democracia se basa en la independencia de los poderes. Y lo más importante, lo dije en la presentación, es mucho más importante un buen juez que un buen presidente. Tener los mejores jueces y una buena constitución es lo que garantiza que va a haber reglas y lo que garantiza que hay futuro para ese pueblo. Y hay que trabajar para eso. Los concursos tienen que ser transparentes, tienen que ingresar gente capacitada, idónea, no los amigos de los políticos, y tienen que estar muy bien pagos. Esta es una clave. Y la prensa tiene que ser absolutamente independiente, porque realmente el rol crítico de la prensa ocupa un lugar. Bueno, después la prensa, uno puede decir, tiene que tratar de no caer en la fake news, que no lo domine el click. Vale la pena para cualquier título, o sea, así yo tengo clics, digo un disparate. Bueno, eso también hay que tener una responsabilidad desde la prensa con lo que uno dice, pero el rol de la prensa también es muy importante, porque de vuelta, lo que siempre estamos tratando de hacer, Mávila, es equilibrar el poder. El poder es una herramienta maravillosa para construir, pero corrompe. Entonces, para la seguridad de que no se corrompa aquel que está en el poder, la justicia tiene que ser un lugar donde si hace una macana rinde cuentas como cualquier otro, como el que va caminando no tiene ningún poder. Y la prensa ilumina lo que uno está haciendo y da un debate permanente alrededor de lo que pasa y con una actitud constructiva, es lo mejor, la medida de lo posible. También el ciudadano tiene que castigar a la prensa maliciosa no encendiendo su señal, ¿no? Y derivarlo a aquel que da un mensaje. Pero hablo del rigor y eso es importantísimo en tiempos de redes sociales y de clics. Sí. Rigor. El rigor, investigar. El periodista tiene que investigar, tiene que hacer una investigación rigurosa antes de comunicar algo. No se puede dejar correr porque el otro dice un disparate, yo tengo que hacer un disparate mayor para que alguien me preste atención, ¿no? También uno tiene que apostar a lo correcto versus lo conveniente y que lo correcto termine imponiendo que la gente diga, no, yo escucho a este periodista porque sé que es 90% creíble, ¿no? Este otro chanta que es 90% no creíble, ¿no? Bueno, su mensaje final a nuestros televidentes, nos están viendo por la señal de RPP y al país en general que ha estado muy contento de recibirlo y escucharlo el día de hoy. Bueno, primero, gracias por la invitación. La verdad que es un pueblo muy afectuoso el peruano. Tengo maravillosos recuerdos, decía hace un rato, desde el negro Meléndez con la 2 de Boca, más cercanamente como presidente de Boca, al Ñol Solano y a el Chino Pereda. Pero sobre todo un enorme, infinito respeto por el gran Mario Vargas Llosa, que me supo escuchar, apoyar, acompañar tantas veces, a un ser extraordinario, y su hijo y su familia. Así que a todos decirles que Perú va para adelante, está en un momento bisagra donde tienen que trabajar en mejorar la calidad institucional para que todo lo que han avanzado y crecido no se malogre, pero van por el buen camino. El desarrollo de la actividad privada les ha dado nuevas oportunidades, todavía falta para sacar a todos los peruanos de la pobreza, pero este es el camino y se va a potenciar si ustedes mejoran sus instituciones, como hablamos recién con Mávila. Gracias a todos. Gracias nuevamente.